Bueno, ahora sí, muy buenos días. Les habla su instructora Norma Constanza Díaz. Soy la persona encargada de orientarles durante este mes el proceso de formación relacionado con el curso de Derechos Humanos. Me gustaría que me confirmaran si están viendo la pantalla del escritorio del computador mío. Sí, señora. Bueno, listo, gracias. Entonces, inicialmente voy a explicarles las herramientas y recursos del curso para que ustedes pues puedan desarrollar sin ningún problema todas las evidencias, descargar el material y las guías que contiene el curso. Entonces, lo primero, pues ingresamos, eh, como vieron, yo ingreso siempre Google, Sena Territorio y él me lleva a el aula virtual. Ingreso mi usuario y contraseña, que es el mismo de Sena Sofía Plus. Ay, carambas, no me funcionó mi clave. Permítame porque yo la cambié y no me la guardó. Listo, ingreso a mi usuario y contraseña, las mismas que tengo para ingresar a Sena Sofía Plus. Y él me lleva a la pantalla principal de mi usuario en el LMS. Aquí van a aparecer todos los cursos en los que esté matriculada. Para este caso vamos a ingresar a una de las aulas que tengo matriculada que se refieren al tema de derechos humanos. Estoy ingresando al aula del curso Promoción y Ejercicio de los Derechos Humanos para una cultura de paz y reconciliación, ficha número 266-3348. ¿Qué estoy viendo acá? Que tengo mi perfil, está este sobrecito que me lleva a la parte donde está la mensajería interna del aula a través de herramientas a través de las cuales ustedes pueden enviar información sobre, por ejemplo, si tienen algún inconveniente con las herramientas o quieren alguna aclaración del tema del curso. Y yo aquí voy a poderlo ver también en el aula y a través del aula es que le puedo responder con esta herramienta. Y sin embargo, el sistema envía una copia de notificación a los correos que tengamos registrados en Sena Sofía Plus. Es una herramienta importante para comunicarnos internamente en el aula. Pero pues ustedes vieron que también publiqué otros medios de comunicación, que es el grupo de WhatsApp, que está en el primer mensaje o anuncio del curso. Y también les coloqué el correo de mi cena, son las otras herramientas de comunicación. Aquí están, entonces aquí pues están eh, las comunicaciones que otros aprendices de otras aulas han enviado, llegan a esta gran bolsa. Por eso es importante que cuando ustedes se comuniquen, escriban así el nombre del curso y la ficha. Porque, por ejemplo, menos este chico no me escribió, no sé qué curso pertenece, ni qué ficha. Entonces, difícilmente podré ser muy concreta en lo que él me está solicitando. ¿Ve?
Bueno, regreso al aula, a la pantalla principal, volver a ingresar al aula y vuelvo y quedo en la pantalla principal que encontramos también acá todos los anuncios que les he publicado en el día de ayer. Aquí primero encuentran las actividades a desarrollar durante la primera semana del curso, que son estas actividades iniciales y el enlace para las videoconferencias y horas. Y tenemos las evidencias que son calificables a desarrollar. Tienen una fecha inicial de ayer y una fecha de vencimiento de mañana. Vencimiento más no de cierre. Encuentra también un tutorial del curso de herramientas y materiales que hay del curso. Encuentran este enlace de reglamentos. Ustedes dan clic en cada barrita y él los va a llevar a una información de un PDF donde está pues el tema relacionado con el título de cada enlace. Están estas actividades iniciales donde se les invita pues que ingresen a realizar el foro social, a que lean el cronograma, a que vean cada uno de los botones del aula. Está este anuncio en, en el cual se les solicita que verifiquen en su usuario de Sena Sofía Plus sus datos personales como tipo y número de documento, nombres y apellidos, eh, lo cual es muy importante porque como estén allí registrados, una vez terminado el curso y si es aprobado, el certificado lo genera automáticamente la plataforma. Y como esté escrito sus nombres, tipo y número de documento, así sale certificado y ya después no es posible arreglarlo. Entonces hay que hacer, si encuentran alguna inconsistencia en esos datos, deben hacerlo antes de que se cierre el curso. Y para hacerlo, entonces, si tienen alguna inconsistencia, se van a dirigir aquí a este enlace y allí van a colocar su correo, van a colocar todos sus datos que allí el formulario les solicite y la novedad que quieren que se les ajuste y adjuntan la fotocopia de su documento de identidad por ambos caras. Y está el mensaje de bienvenida, el nombre del curso, el número de la ficha, fecha inicial del curso, fecha de cierre de actividades y fecha de cierre del curso como tal. Y también está el enlace para ingresar al aula virtual, porque esto les llega con copia de sus correos y el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Esos son los anuncios que hasta ahora les he publicado y que están en la página principal. ¿Cuál es el otro botón importante para ingresar al aula? Este que dice contenido del curso. Aquí los va a llevar a otra ventana donde encuentran la carpeta proyecto. Al darle clic se nos despliega todo el árbol de carpetas y van a encontrar información del programa. Si uno le da clic acá en el centro de la pantalla aparecen los documentos que contiene esta carpeta, le dan clic en las flechitas de desplazamiento y aquí en el enlace clic para descargar la información del programa. También van a encontrar el cronograma de actividades. Van a encontrar su carpeta de actividades iniciales. Estas actividades son importantes que las desarrollen, más no tienen ninguna calificación. Entonces encuentran con la flechita de desplazamiento el enlace para ingresar a verificar los pasos para que ingresen a Sofía y verifiquen sus datos personales. Van a encontrar también el enlace para desarrollar esta pequeña evaluación que no es calificable, solamente estadístico. Entonces ustedes están observando
cómo le doy clic para que me lleve a las preguntas, respondo las preguntas y luego le doy enviar. Y luego encontramos, vamos a volver a actividades iniciales. El enlace para ir al foro social y que hagan su pequeña presentación. Aquí encontramos el foro social, le dan responder, ya hay una persona que participó. Ya hizo su presentación. ¿Cómo lo hizo? Simplemente le dio aquí en el cuadrito, escribió su comentario y le dio responder y ya quedó publicado su participación. Mm, ujú. Bueno, ahora sí vamos a venir a las carpetas de la actividad 1, 2, 3 y 4, que allí están contenidos las guías, el material de estudio y las evidencias a desarrollar y publicar. Entonces, en la actividad 1 que encontramos la guía de aprendizaje número 1. Le damos aquí clic para acceder al documento y aquí la podemos ver, descargar, imprimir. Esta guía, para el caso de la guía 1 es muy importante porque allí encontramos el caso de estudio de Norberto, que es con el cual le dan respuesta a la evidencia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Entonces es importante que la descarguen. ¿Qué aparece en cada guía? Una introducción del tema y cada una de las actividades a desarrollar. Y para este caso, el caso de estudio. Y aquí está el resumen de las evidencias a desarrollar en la primera semana, que es un cuestionario 1 sobre las generalidades de los derechos humanos, que hoy vamos a ver el tema. Mm, un resumen sobre el derecho internacional humanitario y derechos humanos y un documento sobre el caso de reclutamiento de niños y niñas adolescentes que lo encuentran aquí mismo en la guía. Está el material de estudio, que con la flechita le damos clic y vamos a la versión de descargar el material. Y él nos abre el material de estudio y nos abre el material complementario. Y en cada uno de ellos, usted en cada enlace le da clic y él le va a descargar la información. ¿Listo? Y las evidencias. Son las mismas que están en la guía, entonces para acceder a ellas le damos clic en las flechitas de desplazamiento. Discúlpeme que es que estoy un poco con gripe. Tenemos la primera evidencia que es sobre derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Ya hemos leído el material, ya tenemos nuestra respuesta guardada en un documento de Word. Entonces damos clic aquí en el cuadrito y le va a aparecer por acá un enlace y usted dan clic en ese enlace y ahí se les abre un cajoncito para que en este enlace que les aparece a ustedes, se les abre un cajoncito donde ustedes pueden adjuntar el documento. Le damos clic en la flechita de desplazamiento, ingresamos a la segunda evidencia que es de reclutamiento niños, niños y adolescentes. Recuerden que el caso está en la guía 1. Tenemos nuestra respuesta, vamos a ver evidencia en el cajoncito que dice ver evidencia, igual se les abre el enlace y allí pueden adjuntar su respuesta. Y luego le damos clic en la siguiente flechita y nos lleva a la evaluación o cuestionario número 1, que es sobre los aspectos generales de los derechos humanos. Le damos ver evaluación, continuar
y si nos aparecen las preguntas, damos respuesta a las preguntas y clic en enviar. Siempre clic en enviar, si no, no me va a llegar el sistema, no va a reflejar los resultados de sus respuestas, por lo tanto no va a tener calificación. Entonces es importante darle enviar. En la actividad número 2, igual van a encontrar la guía de aprendizaje, los materiales de formación. Recuerden desplazarse con las flechitas de desplazamiento y dar clic sobre cada enlace. Y las evidencias, que para este caso las evidencias son un documento sobre los mecanismos de participación ciudadana, un caso de estudio sobre una lectura que habla de resolución de conflictos y el segundo cuestionario sobre los derechos civiles políticos y los mecanismos de participación ciudadana. Y igual van a encontrar en la guía 3, la guía de aprendizaje, el material de estudio, las evidencias a presentar, que igual es un informe o un pequeño escrito. Cuando hablan aquí informe o ensayos, es simplemente un pequeño escrito sobre los temas de, para este caso, de escasez de agua potable. Es un caso de Santa Marta que está allí publicada en el material de estudio. Una lectura que habla sobre las técnicas de liderazgo. Entonces hacen unos pequeños escritos sobre esas lecturas y los publican en el tercer cuestionario, que es sobre los DESCA. Y está la actividad de aprendizaje número 4, que encuentran aquí aprendizaje número 4, el material de estudio y las evidencias. Y aquí encontramos 4 evidencias, que es un foro, donde hay 4 preguntas a responder. Está un pequeño escrito sobre otra lectura el tema de valor compartido. Otro caso de inseguridad sobre inseguridad y convivencia, otro pequeño escrito. Y el cuarto cuestionario, que es sobre los derechos humanos, medioambientales y derechos emergentes. Van a encontrar también la carpeta de grabaciones en línea, donde se van a alojar todas las grabaciones de las clases que se den constantemente. Está el enlace a la biblioteca y unos tutoriales para que si tienen alguna otra duda no pueden ingresar a alguna de las herramientas del curso. Hasta aquí no creo que haya ningún inconveniente, ¿cierto? Igual tienen el tutorial también grabado y esto también va a quedar grabado por si tienen alguna consulta. Bueno, acá de pronto en el cronograma hay unas fechas de vencimiento cada semana, pero todas van a estar disponibles desde el día de ayer, 18, hasta el día 15 de noviembre, están todas disponibles. Y ese día 15 a la medianoche el sistema cierra las actividades, se cierra, y al siguiente día se publica la lista de las personas que aprobaron el curso y se hace el cierre definitivo del curso. Bueno, entonces vamos ahora a reproducir un video sobre la historia de los derechos humanos y luego empezamos a desarrollar el tema del día de hoy. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Mezclar su mindset. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. So yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes a mano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos.
La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces, un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que los rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos, absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos.
Hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos en el video, ¿qué son los derechos humanos y ustedes cómo lo viven en su entorno? ¿Alguien quiere participar? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos están enfocados a todas las personas, que solo por el hecho de nacer tenemos una serie de derechos intrínsecos a nuestra dignidad humana. Son los mismos en cualquier lugar del mundo, independientemente de nuestra posición económica o de la religión, sexo, orientación sexual, color de la piel, color del cabello, etc.
o entre otros aspectos que nosotros tenemos. Estos derechos, como decía en el video, están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración que fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 217A del 10 de diciembre de 1948. En esta declaración se contienen todos los derechos y las libertades inherentes al ser humano y se define como esa proclamación internacional porque al ser adoptado, firmado y adoptado por todos los países y que les obliga a incluirlos en sus normativas y por eso se llama también internacionalización de los derechos humanos, que es diferente al derecho internacional humanitario. Son dos temas parecidos pero diferentes. De todos, entonces, estos derechos fundamentales que son intrínsecos a toda la familia humana se caracterizan porque son inalienables. Porque son inalienables, nadie puede desposeer a una persona de sus derechos, ni una persona, ni el Estado, ni ninguna otra organización puede anular o arrebatar o negociar nuestros derechos con nadie. Son inherentes, es decir, son esenciales y propios de la persona. No se puede concebir a la persona sin sus derechos. Son universales porque, como se dice, son propios de todas las personas independientemente de las condiciones de nacionalidad, raza, sexo, lengua, religión, capacidad económica o cualquier otro aspecto que se caracterice el ser humano. Son limitados en tanto que los derechos de una persona alcanzan se alcanzan solo hasta donde empiezan los derechos de las otras personas. Son inviolables, entendiendo que los derechos son inherentes a la persona. Cualquier persona, esta organización que amenace o que atente o vulnere cualquiera de esos derechos está cometiendo un acto injusto que puede ser penado por la ley. Entonces, aquí también entran unos principios. Entre esos principios está el de la igualdad y el de la no discriminación, que ya lo vamos a explicar. Y también habla sobre la progresividad de los derechos, porque una vez reconocidos los derechos no es posible desconocerlos. Son interdependientes e indivisibles porque cuando se afecta o se vulnera un derecho humano, se pueden estar vulnerando muchos otros asociados. Lo mismo al contrario, si se disfruta de un derecho humano, se puede estar también gozando, disfrutando de otros derechos humanos. Cuando hablamos de igualdad y no discriminación, estamos hablando de la igualdad desde varios aspectos. El derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho humano que tiene soporte en el principio de la dignidad humana, de la dignidad de la persona, eh, y que esta dignidad es inherente a nosotros. Un ser humano no es para poder vivir dignamente es algo que va asociado, no lo pueden quitar, no se puede dividir. Y esto implica que todo ser humano debe ser tratado con respeto, consideración y garantías de participación. Existe el hecho de que a toda persona estamos en igualdad de condiciones, por lo tanto, está prohibida la discriminación por razones subjetivas a las que ya les he mencionado anteriormente, y está también la igualdad en cuanto a que todos merecemos una protección y garantía ante la ley. Miremos si es que alguien está ingresando a la sala. Bueno,
está la igualdad relacionada con la ley. Allí vemos dos enfoques, igualdad ante la ley y igualdad en la ley. La igualdad ante la ley significa que parte de ese principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos en relación entre gobernantes y gobernados. Y está la igualdad en la ley, que es el reconocimiento de todas las personas en la normatividad de la sociedad civil sin que exista privilegios sobre otros, de unos sobre otros y todos. Teniendo en cuenta nuestras características propias. Y está la igualdad de trato, que todos debemos recibir en circunstancias similares. Y está la igualdad de oportunidades, y esto se refiere desde el punto socioeconómico y cultural, y que tenemos todas las personas ese derecho a disfrutar de todos los bienes económicos que existen en una comunidad. Tenemos entonces el derecho a la igualdad de los cargos públicos, el derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad material, el principio de igual consideración, el derecho a la no discriminación, el derecho a el trato especial de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, las acciones afirmativas, y que esto de acciones afirmativas pues está establecido en el artículo 13 de la Constitución del 91. Y está el concepto de discriminación como tal, que está expresado o está reconocido desde la Corte Constitucional en la sentencia T098 del 94 y ratificado en el 2012, donde expresa que la discriminación se comprende como todo acto o omisión orientado a limitar o a excluir el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, o a negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio solo a algunas personas, sin que para ello exista una justificación razonable. La conducta, la actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia pues apelando a percepciones o prejuicios sociales o personas, y que trae como resultado la violación de los derechos fundamentales. Tenemos que aquí hay otra persona intentando ingresar. Bueno. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la integridad, el medio ambiente, la paz, entre otros aspectos importantes. ¿Quién nos reconoce? Para nuestro caso, en la Constitución Política de 1991 y todas las normas asociadas que hoy existen en materia de derechos humanos aquí en Colombia, y todos los tratados internacionales en materia que en materia de derechos humanos, Colombia como Estado es parte y está obligado a cumplirlos. Tiene unas características esenciales de los derechos humanos que son eternos porque pertenecen y hacen parte del hombre, son supratemporales porque están por encima del tiempo, son universales, son para todos los hombres, y son progresivos porque una vez reconocidos no es posible desconocerlos. Existen 3 fases de evolución de los derechos humanos. Están los derechos civiles y políticos, que son los que se enunciaron en el video, que es el derecho a la vida, la libertad, la igualdad de asociación, de expresión. Están los derechos emergentes que fueron, em, digamos, mejorados, o se crearon unos nuevos en el Foro de las Culturas en el año 2007. Y están en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los DESCA, que junto con los derechos civiles y políticos, pues son 2 pactos que junto con la Carta em, de, de la ONU de 1948 son los que realmente, digamos, reconoce como la Carta Universal de los Derechos Humanos, y se incluye posteriormente los derechos emergentes. Esta es la lista de los derechos civiles y políticos: el derecho a la vida, a no sufrir torturas, a no ser sometidos a esclavitud, el derecho a la verdad, a la libertad y la seguridad, el derecho a ser a las personas detenidas a ser tratadas humanamente, la libertad de circulación, el derecho a un juicio imparcial, la prohibición de las leyes penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad,
la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la prohibición de propaganda a favor de la guerra, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho contra el matrimonio y formar una familia, el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, votar, a elegir y ser elegido. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se refieren al derecho a trabajar, a las condiciones del trabajo, a fundar sindicatos, el derecho a la protección de la familia, un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a los derechos colectivos. Y están entre esos derechos colectivos está la libre determinación y la autonomía de los países al desarrollo y al uso de las riquezas naturales que te contenga a la paz y a un medio ambiente saludable. Entonces los estados tienen unas obligaciones de respetar los derechos humanos, eh, de proteger los derechos humanos contra abusos de que se cometan o vulneración que se cometan contra los derechos humanos y están obligados a cumplirlos, adoptando medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados por cada una de las personas. Y están en nuestra Constitución, entre los artículos 83 al 94, y hay unos mecanismos para la protección de los derechos fundamentales, como la acción de tutela, el habeas corpus, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y el habeas data. También está creado el Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que de esto vamos a hablar en una clase especialmente, y también está sobre el tema sobre el Derecho Internacional Humanitario, que lo desarrollamos mañana en la mañana. Y ahora vamos a continuar con otro tema, antes de pasar a esto, que son los DESCA. Vamos a hablar hoy también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero permítame en un momento, voy a cortar acá voy a hacer aquí un corte en la grabación. Permítame, salgo y vuelvo a ingreso.